¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les saluda Margarita Oropesa. En Abriendo Puertas les ofrecemos información, noticias, opinión y análisis sobre la situación nacional y las relaciones de Venezuela con los países del mundo. Y lo hacemos de una manera seria, responsable y equilibrada para que ustedes se formen su propia opinión. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por BB. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. Nuestro invitado para abrir el programa es el diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Margarita. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, hay muchísimas informaciones, muchísimas noticias, las relaciones diplomáticas a flor de piel, es un contrapunteo, tú me dices, yo te respondo. Sí, la agenda política está agitada. La economía, vamos a hablar después de economía, pero vamos a comenzar con política y con relaciones internacionales. España versus Venezuela, Edmundo González Urrutia versus Jorge Rodríguez. ¿Cómo podemos definir lo que ha ocurrido esta semana? La carta que fue firmada por Edmundo González Urrutia, en la que reconoció la resolución del Tribunal Supremo de Justicia, de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, pero también indicó que fue firmada bajo coacción, bajo amenaza. Sí, esa es la confrontación que hay entre la verdad que ha expuesto Jorge Rodríguez con mucha coherencia y con pruebas irrefutables. Pruebas irrefutables y, bueno, toda la hipocresía que ha caracterizado a la oposición de ultraderecha en este país, pero también a las antiguas naciones imperiales, en este caso España, que siempre se ha alineado, ha estado a la cola de la política estadounidense, y lo que le dicen los estadounidenses, el gobierno norteamericano, eso es lo que hacen ellos. El hecho, lo que todo el país sabe y el mundo comienza también a asumir con sustento, con soporte. Número uno, una gran derrota de la oposición venezolana. Número dos, un intento de insurrección terrorista, derrotado a las 48 horas. Una huida del principal líder, el candidato de los Estados Unidos, Edmundo González. Huyó, desapareció de la escena política y apenas se le presentó la primera oportunidad, él mismo buscó la salida del país, como lo demostraban los audios que presentó el presidente de la Asamblea Nacional, ningún tipo de coacción. Y te voy a decir una cosa. Diputado, pero vamos a ver precisamente un sonido del presidente de la Asamblea Nacional, perfecto, Jorge Rodríguez, para que respalde lo que estamos conversando. Tenemos además muchos más minutos de grabación, muchos registros, pero como si algo tiene uno es su palabra, su nombre y su honor, la próxima vez que me diga mentiroso o que yo lo coaccioné o que lo presioné, piénselo dos veces. Piénselo dos veces. Porque incluso gente que no nos quiere dice que bueno, que sí es una capitulación lo que usted firmó. ¿Por qué se presenta la carta ahora? ¿Y por qué no se dio a conocer en el momento que fue firmada, cuando Edmundo González Urrutia sale de Venezuela para España? Porque había un compromiso de que este señor abandonaba el país ya en condiciones de capitulación, rendición, se estaba rindiendo. No quería seguir el juego de la violencia. Cuando se cansó de esto, bueno, él buscó la forma de salir con el compromiso de no instalar ningún gobierno paralelo en el exterior, experiencia fatídica para el imperialismo yanqui, por cierto,
donde salieron derrotados de una manera estrepitosa y donde se comprometía a contribuir al diálogo. Él mismo lo escribió en un comunicado apenas llegó a España. Entonces, cuando él asume posiciones nuevamente de presidente electo, decretado y declarado por instancias internacionales, los españoles tratando de decidir qué tenemos que hacer y qué tenemos que decidir y qué tenemos que resolver nosotros acá, imagínate semejante infamia, injerencia absolutamente inaceptable de España. España se debería acostumbrar ya que hace 200 años nosotros lo derrotamos. Ellos salieron derrotados por el Libertador y nuestros libertadores. Ya ellos no tienen nada que decir en estas tierras. Pero aún así, ellos pretenden establecer una configuración política en nuestro país, de acuerdo a la cual el que fue derrotado en las elecciones de nuestro país es allá decretado presidente electo. Cuando se da ese paso, entonces nosotros nos vemos obligados a demostrar lo que fue un compromiso. En primer lugar, él aceptó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Número dos, él se subordina a los poderes públicos nacionales. Y número tres, él sale del país y va a España, donde por cierto desde ya no puede desarrollar ningún tipo de proselitismo político. Y cuando llega a España, sin ningún tipo de factores que él pueda acusar de coacción, él emite también un comunicado donde se ratifica prácticamente lo que dice la carta que enseña el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Y a toda esta, si efectivamente hubo coacción, lo cual es una infamia, de las peores mentiras que hemos escuchado nosotros en política en los últimos tiempos, el gobierno español está involucrado allí, porque se dio en la sede del gobierno español, que fue la embajada, y con el embajador al frente en presencia de eso. El ministro de Asuntos Exteriores lo desmintió. Bueno, ellos por no supuesto que lo desmintió, pero ahí está la foto, estaba presente. ¿Fue en la embajada? ¿Fue en la embajada o no fue en la embajada? Todos reconocen que fue en la embajada. Hasta el mismo González dice que fue en la embajada. ¿Estaba presente el embajador? Estaba presente el embajador. Está en los audios también su voz. Es decir que o miente descaradamente González Urrutia o el gobierno español participó coaccionando como supuestamente ocurrió de acuerdo a las versiones. Pero aquí se fusionan dos elementos que son absolutamente nefastos para un ser humano y mucho más para un político. La cobardía y la hipocresía. Uno tiene que hablar con la verdad. Uno tiene que asumir posiciones. En política los errores se pagan carísimo y ese error lo va a pagar en lo que le queda de su vida. Pero la mentira, hablarle con falsedades a la población y tratar de engañar a sus seguidores, eso es una lápida. Eso es la tumba de cualquier político. Eso lo van a pagar muy caro. Fíjate, ¿qué es lo que tiene que hacer cualquier ser humano que viva en este país, que se ve asediado, agredido, donde la injerencia de la Unión Europea, de los Estados Unidos, incluso ahora del Parlamento de la región latinoamericana se desatan y tratan de decidir por nosotros qué es lo que vamos a decir? Costa Rica, la Unión Europea, Colombia, ¿qué es el lo que tenemos que Congreso hacer Español, nosotros? Colombia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Unirnos. ¿Cuál es la respuesta que ustedes le van a dar? Unirnos y defender la soberanía. Defender la soberanía nuestra. Nosotros no somos objetos de nadie. Y nadie es dueño de este país. Este país lo dirigimos nosotros los venezolanos. Hay un derecho que es el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Eso está determinado en todas las relaciones internacionales. Pero aquí hay políticos que son apéndices de las políticas de naciones imperiales. Llámese los Estados Unidos, llámese la Unión Europea. No tienen absolutamente ningún tipo de arraigo a lo nacional, a los intereses de la patria, a los planes para desarrollar un país. Son puntas de lanza y son instrumentos para que otras naciones puedan tratar de presionarnos y de chantajearnos. Y eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. ¿Usted cree que la oposición va a buscar juramentar a Edmundo González Urrutia en España? La ultraderecha, los terroristas, porque hay dos oposiciones, siempre lo digo en los programas, hay una oposición democrática que hace vida en la Asamblea Nacional, que acepta las la plataforma unitaria, que se subordina a la Constitución, y hay otra que es terrorista.
hay otra que es terrorista, que está dirigida por esta señora, que está cometiendo los peores delitos y las peores tropelías contra el pueblo venezolano, y seguramente lo van a hacer. Pero es lo peor que le va a ocurrir a ellos. Nosotros ya pasamos esa historia, ese Guaidó 2.0, aquello fue un drama, esto va a ser una comedia. Y yo les voy a decir una cosa, no hay forma alguna, si en aquel momento donde la economía estaba en sus peores circunstancias, estaba atravesando sus peores condiciones, si había una situación de auge, indudablemente, de las fuerzas opositoras, si tenían en sus manos a la Asamblea Nacional, si el escenario internacional, incluyendo el latinoamericano, era otro, donde Brasil, Colombia, México estaban en manos de la fuerza de la derecha, Argentina, y eso no ocurrió. Imagínense ahora que la economía está en ascenso, que las fuerzas revolucionarias están más consolidadas que nunca, que la Unión Cívico-Militar ha demostrado toda su fortaleza y ha garantizado la paz, como lo ha dicho paso por paso en cada una de las acciones que hemos emprendido para desmontar cada uno de los planes terroristas, incluyendo mercenarios que trataron de sembrar en este país con más de 400 armas. De eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar. Calibre. Ahora tampoco lo van a poder hacer. Vamos a continuar. Ese fracaso está anunciado ya. ¿Y qué vamos a tener nosotros acá? Vamos a tener un presidente en el exilio, absolutamente inútil, inservible para absolutamente todo. Pero un presidente que jura desde España a los venezolanos que va a venir el 10 de enero y se va a juramentar ante la Asamblea Nacional. Va a juramentar ante el rey de España. Es decir, que nada tiene que ver con democracia, nada tiene que ver con nosotros, nada tiene que ver con la idiosincrasia venezolana. Lo único que tiene que ver con nosotros en la historia fue que los derrotamos hace 200 años. Ante el rey de España irá a jurar y ante la ultraderecha. ¿Tú sabes quién está promoviendo todo esto? Lo está promoviendo Vox, que es un partido neofascista de España, que reivindica todo lo que fue la dictadura de Franco y todo lo que fue los asesinatos en masa al pueblo español después de la República Española. Y esto también en el seno del Parlamento Europeo lo está promoviendo el neofascismo francés. Hay en la Asamblea Nacional pendiente una resolución que pidió Jorge Rodríguez redactar a la Comisión de Política Exterior, donde se exhorta al gobierno nacional a romper relaciones con España. ¿Eso está pendiente o ya fue descartado? No, ya la comisión hizo la recomendación, donde se ratifica esa postura, muy digna, por cierto, de Venezuela. Pues nosotros no podemos permitir que desde el exterior... ¿Y cuándo se aprobaría esa resolución? ¿Cómo? ¿Cuándo se aprobaría esa resolución? No, bueno, esa recomendación que hace la Comisión de Política Exterior se leyó el jueves pasado y fue aprobada por toda la Asamblea Nacional. El presidente, es una postura sumamente digna, Jorge es una Rodríguez. postura del Parlamento venezolano. Es decir, el Parlamento venezolano, Ajá. por ¿Qué se recomienda en esa resolución? Por unanimidad, apoya el criterio de que la soberanía del país tiene que ser defendida frente a cualquier acto de injerencia e intervención en nuestros asuntos internos, número uno. Número dos, hay una acción absolutamente inaceptable, inaudita del Congreso español, donde ellos prácticamente proclaman al presidente de Venezuela. Imagínense lo que eso significa. Eso no es vinculante para el gobierno, pero nosotros no aceptamos ese tipo de posturas, así como tampoco aceptamos las posiciones del gobierno y de las fuerzas políticas, de la derecha, del centro derecha y de la ultraderecha, neofascistas de ese país, una monarquía donde la democracia está tremendamente Ahora, diputado, la declaratoria cuestionada. como tal de rompimiento de las relaciones diplomáticas, comerciales, consulares, suspensión de vuelos, tal como lo había anunciado la semana antepasada el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. No, bueno, te estoy respondiendo. Eso está porque lo que se rechazó fue... Hay un acuerdo que fue aprobado unánimemente. Sí, Sí, pero de donde rechazar... Nosotros denunciamos
denunciamos de la manera más categórica y rechazamos de la manera más contundente la postura del Congreso español y de todas las fuerzas políticas que pululan en torno a la monarquía y en torno a los poderes Pero las fácticos de relaciones esa diplomáticas nación. continúan, las relaciones Porque comerciales van a las relaciones continuar. internacionales no las determina el Parlamento puede tomar Se lo posiciones. pide al gobierno. Toma posiciones y las asume, y las recomienda y las defiende. Y así como defiende esas posiciones, defiende también la soberanía. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Imagínate tú que nosotros te estamos diciendo que el presidente de España no es Pedro Sánchez y que la monarquía debe abolirse de manera inmediata y que allí las elecciones no se van a hacer sino lo que nosotros decidimos ahí en el Parlamento venezolano. ¿Tú crees que eso lo pueden aceptar ellos? Eso no lo acepta ninguna nación. Ninguna nación. Y bueno, nosotros estamos asumiendo nuestra postura desde mucha dignidad. Y lo más importante es que lo acepta la inmensa mayoría de las fuerzas políticas, sociales y económicas de esta nación. Hemos logrado, y es una enorme fortaleza de Venezuela como nación, hemos logrado la unidad de todas las fuerzas progresistas, democráticas, patrióticas, en torno a la defensa de la soberanía y de las instituciones democráticas. César Pérez Vivas, Antonio Ecarri, Enrique Márquez, insisten y lo van a solicitar ante el Tribunal Supremo de Justicia, que se anulen las elecciones. Bueno, pueden hacerlo. Es un país donde las instituciones funcionan. Y si ellos tienen derecho a recurrir a las diferentes instancias de los poderes públicos, lo pueden hacer, pero que lo hagan. Tienen que estar amenazando cosas, pero sobre todo que tengan posiciones dignas, patrióticas. No se puede estar reclamando algo de las elecciones y quedarse callado frente a una agresión terrible. No se puede estar diciendo que aquí hubo un fraude, pero cuando hay un intento, una invasión de una fuerza extranjera que va a provocar la guerra y un desastre terrible en este país, entonces se quedan callados, son unos verdaderos cobardes. Ellos han perdido cualquier tipo de legitimidad, no tienen ningún tipo de autoridad moral ni política para solicitar nada, pero ahí están las instituciones, incluso para escuchar a esas personas que parecen unos guiñapos. Vamos a comentar. Unos guiñapos. ¿Sabes lo que es un guiñapo? Algo descompuesto. Es un guiñapo. Así como está descompuesto la persona que pidió asilo en la embajada española, se fue para España y después de decir que no iba a participar en golpe de Estado, ni en pantomina de gobiernos de papel y de pacotilla, entonces ahora se mete en eso. No tienen dignidad, no tienen fuerza, no tienen posiciones reales. Y por eso es que han perdido el apoyo de la población. Vamos a comentar las denuncias del ministro Diosdado Cabello sobre un plan de magnicidio en contra del presidente Nicolás Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y otros funcionarios del gobierno nacional. ¿Cuál es la gravedad de esta denuncia? ¿Qué significa para el país? Terriblemente grave. Ahí están las armas, están los mercenarios, están las pistas, están los vínculos y está la historia. Están los precedentes para Venezuela y para otras naciones. Y poco a poco se irán develando nuevos elementos que seguirán construyendo la historia de esta nueva agresión contra nuestro país. Ustedes tienen que recordar lo que ocurrió aquí en el año 2020, los mercenarios que agarramos, algunos en La Guaira, otros en Río Chico, otros perdidos por la montaña, mercenarios norteamericanos, los acabamos de canjear por Alex Saab, algunos de ellos, y desertores del ejército venezolano. Ellos estaban en eso, declararon, dijeron, es decir que no es la primera vez que lo hacen, hay promotores para ese tipo de aventura, pero lo más doloroso es que esos intentos de generar terror, porque es terror lo que van a generar aquí. Aquí no van a venir a hacer grandes demostraciones y movilizaciones populares para generar una situación de asfixia contra el gobierno, o van a desarrollar una fuerza de oposición que por los diferentes canales democráticos pongan en dificultad al gobierno. Eso no lo van a hacer, porque no tienen fuerza para eso. Pero los actos terroristas sí lo pueden hacer, y lo están planificando. Y afortunadamente nosotros tenemos defensas sumamente sólidas, como lo ha demostrado el camarada Diosdado Cabello, que han venido desmontando y seguirán desmontando cada uno de los planes para tratar de generar sosiego, desasosiego, generar terror, generar intimidad a la población, un caos, una ingobernabilidad que trastoque a las instituciones venezolanas, que revierta todo lo que hemos avanzado en materia de normalización económica, política y social del país. Pero ahí están las evidencias que son absolutamente irrefutables. Argentina contra Venezuela
Venezuela contra Argentina. La Fiscalía venezolana pide aprehensión del presidente de Argentina, Javier Milei, por supuestamente haberse robado un avión. Y Argentina, en respuesta, pide orden de captura contra el presidente Nicolás Maduro. Este conflicto está fuerte. ¿Sabes que Argentina tiene un gobierno que es prácticamente un apéndice de la política norteamericana? Cuando los gringos decían inmediatamente después de las elecciones, tenemos que reconocer a González Urrutia como ganador, ellos decían, tenemos que reconocer a González Urrutia, pero ellos dieron un paso atrás. No, eso significa que todavía, eso no significa que lo hemos reconocido. Los argentinos dijeron, el gobierno, no, eso significa que no hemos reconocido todavía. Mira, el gobierno argentino es lo más infame que le ha podido pasar al pueblo latinoamericano en estos momentos. Hace poco hubo un escándalo porque invitó un gran agasajo a unos diputados de su partido porque anularon una ley que tenía como objetivo reivindicar algunas aspiraciones que tenían los jubilados, los más golpeados en la terrible crisis argentina. La mayor crisis de toda la historia argentina la está viviendo con el gobierno de esa piltrafa que llaman Milei. El gobierno de las transnacionales, el gobierno del Fondo Monetario Internacional. Ahí va a surgir una situación incontrolable, un caos social se va a generar allí. Nunca antes se había desindustrializado tanto un país como en menos de un año con el gobierno de Milei. El gobierno de Milei tiene de las inflaciones más altas del planeta. Es el país donde más ha crecido la pobreza en todo el mundo en un año. Es donde más se ha pronunciado la desigualdad social en todo el planeta en un cortísimo tiempo. Es decir, que ese no es un gobierno de esa población, ese es un gobierno de los grandes grupos transnacionales que tratan de desguazar Argentina. Y este señor actúa no solamente en el plano económico, sino también en el plano político, para atacar no solamente a Venezuela, sino a todos los gobiernos de corte progresista. De tal manera que para nosotros ni siquiera nos inquieta lo que diga o lo que pueda hacer Milei en contra de Venezuela, pero sí es un terrible acto de agresión en contra del pueblo argentino lo que está haciendo ese señor. Misión de la ONU continúa señalando represión en Venezuela, especialmente contra los opositores o adversarios al gobierno. ¿Qué le responde a la ONU? Que se vayan a ocupar de Palestina. Ahí sí hay un grave problema, 45.000 muertos. Ahí se necesita una intervención urgente de la ONU, pero la ONU ha quedado prácticamente paralizada porque está en manos de los Estados Unidos. La ONU no hace sino lo que dicen los Estados Unidos. Y en el caso nuestro, exactamente igual. Ellos dicen que aquí hay represión, pero nos enseñan una sola muestra, una sola prueba, una sola situación en la cual una persona, por pensar o por decir algo que se corresponda con una idea concreta política contraria al gobierno, esté presa o haya sido agredida de alguna... ¡Ni una! ¿Quiénes están presos? Delincuentes, ¿no? De bandas delincuenciales. De manera que la ONU, primero, ha perdido toda su autoridad moral para reclamar cualquier cosa acá. Y por otra parte no tiene absolutamente ningún tipo de fundamento. Que presenten una prueba de represión, como la que sí hubo aquí, en los años 60 y 70, donde se asesinaban por miles a jóvenes que estaban reivindicando sus visiones y sus sueños. Pero aquí había la ley, y así lo decretó Betancur, y así lo ejercieron posteriormente León y los otros mandatarios: disparen primero y averigüen después. Aquí hubo 25 muertos. 25 muertos. Todos fueron muertos del chavismo. 2 líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela. A una la asesinaron de yo no sé cuántas puñaladas en la cara y en todo el cuerpo. ¿Quién lo asesinó? Un niño. Diputado. A propósito de eso de que los niños están siendo, bueno, sí, efectivamente. Los niños que han cometido delitos, bueno, tienen que ser investigados y tienen que ser procesados. Ya para finalizar, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. ¿Y no hablamos de economía? No, será en una próxima oportunidad, porque esa es una tarea que tenemos pendiente. Pero ¿usted no cree que el país necesita calma,
tranquilidad, negociación, conversaciones entre la oposición y el gobierno y además todos los sectores de la vida nacional. Es que no se va a sentar más nunca el gobierno con la oposición para buscar acuerdos a este conflicto. El gobierno tiene calma y el país tiene calma. En el país hay normalidad absoluta. Yo quiero que tú me digas si conoces de alguna manifestación, de alguna naturaleza, que se haya dado en los últimos 3, 4, 10, 15 días en este país, ni una sola. Ni para reclamar alguna situación que seguramente existe en el país, como resultado del bloqueo que nos vienen aplicando a nosotros del año 2017. Hay estabilidad política. Todos los factores políticos, a excepción de grupos de la ultraderecha que están al margen de la ley y que tienen prácticas profundamente antidemocráticas y que su único propósito es derrocar a un gobierno que ha sido reelegido de una manera transparente e impecable. Salvo eso, todo está absolutamente tranquilo. Y hay diálogo. Ayer hubo un acto muy bueno, en estos días hubo un acto extraordinario con los empresarios para relanzar el tema de las exportaciones. Y nosotros dialogamos en la Asamblea Nacional, donde hay más de 10 partidos de la oposición representados. Ahora, el diálogo es un instrumento de la democracia, para el entendimiento. Y el diálogo se tiene que dar en el marco del respeto y de una institucionalidad. Y el diálogo y las relaciones de respeto entre las fuerzas políticas se tiene que dar en un clima de reconocimiento. Ahora, yo te quiero preguntar a ti, si una fuerza política que está asociada y vinculada al ingreso de mercenarios en este país, que tiene como planes instaurar nuevamente la aventura esa, reiniciar o revivir nuevamente la aventura del presidente títere de los Estados Unidos, si una fuerza política que desarrolló actos de vandalismo y de terror en el país por 2 días, si una fuerza política que desconoce la Constitución, desconoce las instituciones, dice que no puede le importa. haber diálogo con ¿Cómo puedes ese dialogar? sector? ¿Pero qué vas a dialogar con ellos? ¿Qué vas a dialogar con ellos? Hubo un contacto con este señor, González Urrutia, pero era porque él estaba firmando su rendición. Estaba diciendo, yo renuncio a estas posiciones de terror, de ultraderecha, neofascista, ¿no? Ya, esto no es bueno para el país, lo dijo, lo firmó en su carta, lo reiteró en España. Pero cuando lo presionaron allá, enseguida tomó nuevamente las posiciones. Las posiciones de los locos, las posiciones de la aventura, las posiciones que van a ser derrotadas nuevamente. En España reiteró que fue bajo amenaza y coacción la firma de la carta. Mira, que tú me lo preguntes ahora, nuevamente, después de haber escuchado los audios de Jorge y después de las evidencias que se han puesto sobre la mesa, es preocupante. Yo te voy a decir una cosa. Si fue coacción, nuevamente te lo voy a repetir, si fue coacción, ¿por qué él firmó eso aquí en Caracas? Pero cuando él llegó a España, emitió una declaración. Y esa declaración, cuando está en España, dice exactamente lo mismo que dice la carta. Es decir, que no fue coacción. No puede haber firmado algo aquí y algo allá que decían lo mismo, pero aquí fue coacción y allá no. Además dice exactamente lo mismo. Están los audios. Y está la evidencia más clara. ¿Tú crees que el gobierno español es un gobierno que se va a vincular al gobierno venezolano para llevar a cabo una tarea de esa naturaleza? Si tú crees que sí es así, entonces sí hubo coacción. Porque eso se dio en la embajada española, territorio español, en presencia de su embajador. Pero como eso no es así, y ahí estaba yo en territorio español, con presencia de un representante del gobierno y de la corona española, es evidente que eso no fue así. La mentira, la hipocresía, pero sobre todo la cobardía, porque si tú eres una persona que asume tu posición y tienes valor, y tienes orgullo y dignidad, y tú le vas a echar pichón a cualquier posición, tú le echas pichón. Pero no puedes estar diciendo una cosa por un lado y haciendo otra cosa por otro lado. Y eso es lo que lo desacredita. Y eso es lo que genera una gran frustración en sectores de la oposición.
que no tienen un liderazgo digno, no tienen un liderazgo coherente, pero sobre todo no tienen un liderazgo con una visión de lo que se puede hacer para Venezuela. Lo que están pensando es cómo hacen política para enriquecerse y cómo hacen política para cumplir y para corresponder a intereses internacionales, externos, imperiales. Y eso es absolutamente nefasto para este país. El país no lo va a aceptar. Pueden ser chavistas, pueden ser antichavistas, pero nadie acepta eso. Es por eso que cuando ellos convocan a sus marchas, fíjate que eso no pasa de 2.000 personas, en sectores que se podrían llenar fácilmente solamente con la gente que camina. Diputado, se nos acabó el tiempo. Entonces el país debe estar en absoluta convicción de que aquí un gobierno revolucionario y las fuerzas revolucionarias van a garantizar la tranquilidad de la población. Aquí no habrá fuerza extranjera, aquí no habrá ningún mercenario y aquí no habrá ninguna posición aventurera y terrorista que pueda alterar el orden y el destino de este país, que será el desarrollo, el crecimiento, la prosperidad de la población, de nuestro pueblo. De eso tenemos que estar absolutamente confiados. Una fuerza política que va a actuar con muchísima contundencia, con muchísima severidad y rigurosidad, en función de garantizarle la tranquilidad a nuestro pueblo. Ya lo más difícil pasó, ahora estamos en una vejadita y nosotros estamos seguros de que aquí triunfará y podremos desarrollar con mucha tranquilidad para la población el proyecto bolivariano que nos legó el comandante Chávez. Gracias por tu chance. Gracias por estar aquí. Y discúlpenme por haberme extendido. No hablamos de economía, pero bueno, la parte política y las relaciones internacionales es la noticia que en los últimos días ha tenido más fuerza. Nos acompañó el diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión de Finanzas y Economía de la Asamblea Nacional. A ustedes, amigos, quédense allí porque en la próxima parte estaremos conversando con Pablo Quintero, analista político y asesor comunicacional. Ya venimos. Abriendo puertas. Y en esta parte del programa vamos a conversar con Pablo Quintero, analista político y asesor comunicacional. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a Abriendo Puertas. Gracias por la invitación, Margarita. Muchos temas de qué conversar. Una semana cargada de noticias. Y aquí les vamos a ofrecer las informaciones tal cual sucedieron para que ustedes se formen su propia opinión. Vamos a ver un sonido que tenemos de el presidente de la Asamblea Nacional y después lo vamos a comentar. Es mejor reconocer las cosas, señor González Urruti. Reconocer. Somos humanos. Y todos los humanos tenemos límites. Yo soy psiquiatra y no cirujano porque como cirujano sería muy malo. Y todos tenemos límites. Y todos tenemos conceptos diferentes de lo que es el valor y de lo que no es el valor. Y todos tenemos conceptos de quién se apega más a la verdad y quién no le importa, a quién no le importa mentir impunemente, así se lleve por los cachos al señor embajador del Reino de España, que lo acogió a usted, no a mí, ni a Delcy, ni a Diosdado, a usted, en la residencia de la Embajada del Reino de España. ¿Cómo se sentirá ese embajador? Como analista, ¿cómo se puede interpretar este hecho que además salió a la luz pública de muchos días después de que fue firmada la carta? Sí, cuando ya Edmundo González Urrutia estaba en España. Sí, precisamente esta carta forma parte de estos acontecimientos políticos que generan más preguntas que respuestas. Sin duda alguna, Edmundo González Urrutia, ya como diríamos después de las elecciones, estando en la Embajada de España, ya como refugiado, como de alguna manera huésped de la Embajada, firma esta carta estando consciente de su necesidad de salir del país y de alguna manera de protegerse y de acogerse a lo que es la figura del asilo político ofrecido por el gobierno español. Por supuesto, hay más preguntas que respuestas, son situaciones que están en pleno desarrollo, pero lo importante de esto, Margarita, son los resultados en cuanto a la percepción política que se genera por parte de esta carta. ¿Qué es lo que se genera? ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo se traduce
traduce esto a la población política electoral de la oposición? Bueno, que en efecto su candidato o su ex candidato ya no está en Venezuela, tuvo la protección del gobierno español y por otro lado asumió una posición política en el momento en que firmó la carta y de alguna manera, con otros actores, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en irse del país. De alguna forma, más allá de lo que se dijo del diálogo, de las grabaciones, de las pruebas, al final la población evalúa esto en base a resultados, a cómo la oposición queda con Edmundo González fuera del país. ¿Cómo queda la oposición con Edmundo González Urrutia fuera del país? Bueno, absolutamente debilitada y con una percepción de que no puede ejecutar acciones en suelo venezolano porque su ex candidato ya no está en Venezuela. España negó haber participado en la coacción realizada contra Edmundo González Urrutia. Vamos a ver las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. No ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela, ni hay ninguna contrapartida a la salida de Edmundo González de Caracas y su llegada a Madrid. Los únicos contactos que ha habido, lógicamente, para que pueda aterrizar un avión de las Fuerzas Armadas españolas en Caracas hay que pedir una autorización de sobrevuelo y de aterrizaje y hay que tener unas garantías de que cuando el vehículo de la Embajada de España se desplazaba desde la residencia del embajador, donde se encontraba Edmundo González, hasta el avión de la Fuerza Aérea Española, pues no iba a haber ningún incidente. Ese es el único contacto que hay. Pero quiero ser muy tajante y muy claro. Lo fui ayer, pero ante la sarta de tonterías y mentiras que estoy oyendo, no hay ninguna contrapartida ni ha habido ninguna negociación política. España marca distancia. Sí, España de alguna manera, Margarita, vuelve a convertirse como que el refugio político de un ecosistema y los actores políticos de la oposición. En su momento esto se vio en el año 2019, 20 y 21 con el liderazgo de Juan Guaidó en su momento, Leopoldo López. Leopoldo López estuvo en la residencia de la Embajada de España. Sí, Leopoldo López. Y de allí salió al exilio. Y ahora vemos que hay caras que están familiarizadas con Edmundo González Urrutia, que por cierto tienen muchísimo rechazo a nivel nacional, como lo puede ser Antonio Ledesma, Leopoldo López, precisamente porque reviven de alguna manera una estrategia que fracasó para la oposición como lo fue en el año 2019. De manera de que esta situación, por supuesto, pone en aprietos a la oposición porque genera una percepción de debilidad, porque genera una percepción de, diríamos, de dilemas, de conflicto interno en la oposición, quien acompaña a María Corina, quien acompaña a Edmundo y qué es lo que va a pasar de aquí al 10 de enero. De hecho, Jorge Rodríguez, durante todo su discurso esta semana, señala que Edmundo González Urrutia va para España, pero va para las manos de un Antonio Ledesma, de un Leopoldo López. ¿Qué significa esto? Al final es retroceso. O sea, a nivel político. A nivel político es retroceso, Margarita, precisamente porque el venezolano lo que aspira o lo que aspiraba durante la campaña electoral, la oferta electoral, era algo distinto, era algo diferente. ¿Qué consecuencias tendría una eventual ruptura de relaciones entre España y Venezuela? Bueno, al final esto perjudica a los ciudadanos, perjudica la economía, perjudica a Repsol, perjudica también, Margarita, la calidad de vida que tienen los venezolanos. Hay muchos españoles en Venezuela y no podemos olvidar que las relaciones entre España y Venezuela han colaborado muchísimo desde el punto de vista económico y energético. El Parlamento Europeo reconoció esta semana a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, además de otros parlamentos. Más ingredientes para la sopa. Al final vemos una reedición, si se quiere ver de esta manera, de ciertos episodios de la política venezolana a como fue el año 2019, con la juramentación en el Parlamento Europeo, en parlamentos de algunos países por parte de lo que fue Juan Guaidó. Vemos que esto va a arrastrar a la oposición a un nuevo barranco si las cosas siguen así. Hablando de esto, ¿qué significaría para los venezolanos que votaron por Edmundo González Urrutia y para los que no, que Edmundo González Urrutia se juramente en algún lugar de España, quizás la Plaza Mayor, como presidente electo, tal como lo hizo en su ocasión Juan Guaidó? Bueno, vemos que de alguna manera es un acto simbólico. Al final la juramentación debe darse en territorio venezolano, debe contemplar la recepción y la legitimidad de todos los poderes públicos. Además que sabemos perfectamente que un gobierno tiene que sostenerse sobre la legitimidad del Ejército Nacional, de los militares venezolanos.
Entonces, ¿cómo se le explica esto al venezolano? Va a ser bastante confuso, va a ser un dilema que se le va a presentar a otros sectores de la oposición que van a tener que pensar si van a acompañar esta estrategia o se van a deslindar a tiempo, precisamente. Pero el ministro Padrino López en reiteradas oportunidades ha manifestado que apoya el gobierno electo de Nicolás Maduro y que se va a mantener en la Constitución. Bueno, precisamente... Entonces, y lo acaba de decir recientemente, nuevamente. Sí, precisamente el estamento militar está consciente que su único objetivo es mantenerse en el poder al final, acompañado de Nicolás Maduro, y esto precisamente lo que representa es cada vez más dificultades para que la gente entienda de que un camino hacia la transición cada vez es más difícil, se diluyen las posibilidades de una transición para la oposición, cuya oferta al final no ha sido posible ni va a ser posible el 10 de enero. Ahora, ¿qué debe hacer Venezuela ante todas estas reacciones que están surgiendo? El gobierno de República Dominicana, el de Perú, el de Ecuador, es la ONU, es España, es el Parlamento Europeo, es Costa Rica. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, diálogo y negociación con todos los sectores. Al final, Margarita, lo que le conviene al país con Nicolás Maduro, con la oposición, es encontrarse con la comunidad internacional, es entablar un camino de prosperidad económica para los venezolanos. El aislamiento no es la salida, las sanciones no son las salidas. Está más que demostrado que una reacción por parte de la comunidad internacional por la vía de las sanciones solo perjudica a la población. Por lo tanto, el único camino que le quedan a todos los venezolanos, llámese chavistas o opositores, es el diálogo, no hay otro. Y si seguimos así, el aislamiento de Venezuela ante el mundo. El aislamiento al final es nuevamente una reedición del 2019-2020, pero no solamente eso tiene un impacto en la vida negativa, en la vida de los ciudadanos, sobre todo cuando vemos que los ingresos del país se ven mermados, producto de la revocación de licencias, en este caso como pudiera ocurrir con Chevron. Estamos comentando la denuncia del ministro Diosdado Cabello sobre un supuesto magnicidio en contra del presidente Nicolás Maduro. Vamos a ver parte de las afirmaciones cuando hizo la denuncia en pleno ante la Asamblea Nacional. Fue capturado otro ciudadano de origen norteamericano, que lo veníamos siguiendo. Fue capturado aquí en Caracas, tomándole fotos a instalaciones eléctricas, a las instalaciones petroleras, a unidades militares. Para mala suerte de él, Venezuela tiene un anticuerpo muy poderoso. Es la conciencia de nuestro pueblo. Él no es la primera vez que viene a Venezuela. España, Estados Unidos inmersos supuestamente en esta denuncia. ¿Qué significa para la vida venezolana? Todas estas situaciones con mercenarios, con militares de otro país deben ser rechazadas en primer lugar por todos los sectores de la oposición. Y ni siquiera sectores de la oposición, todos los venezolanos rechazan este tipo de medidas, diríamos, o de amenazas públicamente. De aquí lo que se tiene que venir, Margarita, es una investigación a esos actores que estuvieron involucrados y deberán responder a la justicia. Todo eso está en pleno desarrollo, pero sin embargo eso forma parte de un nuevo capítulo de conflicto, de espiral, situaciones incómodas para la oposición y para el chavismo también, donde no se habla del venezolano, donde no se habla de los servicios públicos, donde no se habla de las cosas que le interesa al ciudadano del día de hoy. De la economía, que está pendiente, del ahorro, de las cosas de la educación, que ahora empieza el regreso a clases. Son los temas centrales donde ahí deben apuntar todos los políticos. Sin embargo, se debe incluso rechazar, más allá de rechazar, elevar la voz a instancias internacionales en caso de que toda esta situación se compruebe y se determine de quiénes son los responsables de esta situación. ¿Qué instancias internacionales? Bueno, se debería en este caso la ONU, la OEA sobre todo, que en algún momento a veces habla cuando se tratan de temas políticos, pero a veces hace silencio. Y esto es un asunto bastante delicado, el llamado de mercenarios por las redes sociales, este tipo de peticiones e intervenciones militares por parte de actores excesivamente radicales que lo que quieren es confrontación en Venezuela. Y al final esto ni mejora la calidad de vida de los ciudadanos, ni mejora la productividad del venezolano. Y son actividades, Margarita, rechazadas por toda la mayoría de los venezolanos, así como las sanciones. Más del 60% de los venezolanos rechazan las sanciones al día de hoy. En medio de estas denuncias, continúan los problemas generados por las elecciones presidenciales del 28 de julio. Vemos a un César Pérez Vivas
que acude al Tribunal Supremo de Justicia para pedir la anulación de las elecciones. Igualmente Enrique Márquez, igualmente Antonio Ecarri. No se ha superado el conflicto electoral. Sí, desde el 28 ha existido una gran incógnita, pero es precisamente porque las instituciones venezolanas no han sabido comunicar y generar tranquilidad y certeza con respecto a los resultados. No se han publicado las actas después de 50 días, ya se van a cumplir casi 2 meses. Bueno, deberían de publicarse y de alguna manera eso es una información que al final lo que va a normalizar la vida pública y política de los venezolanos, que se publiquen las actas y que esto después de allí se genere un reconocimiento internacional, que es lo que espera el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Y por qué usted cree que el Consejo Nacional Electoral no ha publicado las actas? ¿A qué obedece? Bueno, eso es una pregunta que debería en ese caso responderle al Consejo Nacional Electoral. Al final pareciera existir una estrategia de dilación con respecto a esto. Por supuesto, la oposición está presentando de alguna manera sus pruebas también. Hay como una guerra de relatos en cuanto a esto de la publicación de las actas, pero son temas técnicos que el Consejo Nacional Electoral y los organismos competentes deben de responder. ¿Es una estrategia del Consejo Nacional Electoral o del gobierno? ¿Pudiera ser? Publicar las actas. Mira, yo pongo en duda que sea una estrategia, Margarita. Al final yo considero que en algún momento las actas tienen que aparecer y ahí se verán los resultados de quién ganó las elecciones del 28 de julio. En medio de esto surge otro conflicto, pero en esta ocasión con Argentina. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, ordena o pide una orden de aprehensión contra el presidente de Argentina, Javier Milei, por el supuesto robo de un avión de Entrasur. Pero Argentina también pide autodetención en contra del presidente Nicolás Maduro. Es otro país que se suma a todo este conflicto que Venezuela tiene actualmente con distintas naciones. Sí, vemos que el caso venezolano, y no solamente desde ahorita, pasó en el 2019, ha rebotado a otros hemisferios, no solamente Estados Unidos, Europa, Argentina, Brasil, Colombia. Al final yo creo que esto es un asunto que la diplomacia y las controversias deben resolverse por la vía del diálogo, no por la vía de la guerra. Pero de todas maneras Argentina tendría que responder en este caso ante la comunidad internacional qué es lo que ha pasado con este avión de Entrasur, que al final es de Venezuela. Misión de la ONU para Venezuela señala que la represión sumerge al país en una grave crisis, incluso más específico, el seguimiento y el acoso ante factores de la oposición. Bueno, esto es algo que evidentemente genera muchísimas alarmas porque ningún país del hemisferio de la región quisiera de alguna manera legitimar un gobierno donde exista represión o algún tipo de violaciones. Yo creo que esto es algo que debe atenderse sin duda con celeridad y con todas las pruebas posibles además, y esto es algo que debe evitarse. Al final, aquí se debe reprimir la escalada de represión, la escalada de persecución. Yo considero que debe haber un respeto excesivo por los derechos humanos en Venezuela para lo que es la instalación de un nuevo gobierno a partir del 10 de enero. Pero lo más importante es entender que la polarización política no se va a resolver con más guerra y más enfrentamiento. El diálogo al día de hoy es necesario entre todos los sectores, radicales, moderados, nacionales e internacionales también. ¿Y cómo se construye ese diálogo? Con confianza. Al final, el pilar de todo diálogo es la confianza que generan los actores políticos, y lo que menos ha existido, Margarita, en Venezuela ha sido confianza. Lo que se necesita el día de hoy es confianza, poner al país en primer lugar, las necesidades de la familia venezolana, lo que es el agua, los servicios públicos, la luz, el gas, el alimento, la educación. Esos son los temas de la gente que hablan en la panadería, en el abasto, en las calles, en los supermercados, en la camionetica, en el transporte público. No se está hablando ni de Europa, ni de la Unión Europea, ni de Edmundo González, ni de María Corina. Se habla precisamente son de los problemas económicos. Allí el venezolano es lo que tiene que exigirles al político, que por la vía del diálogo y la negociación deben resolverse los problemas. No hay promesas de invasión norteamericana, no hay promesas de que las opciones están sobre la mesa, no va a existir una salida por la fuerza, que si el TIAR, que si el R2P, como se vivió en el año 2019-20, con esas promesas que desgastaron la credibilidad de la oposición. Al día de hoy, independientemente de sea cual sea la situación, el político venezolano debe comprender que la política no se acaba el 10 de enero. Esto sigue, van a haber otras elecciones y aquí la opción es entendernos entre todos. Pero hablando de eso, el diálogo y la negociación lo ve una parte de la oposición como un camino hacia la transición para que Edmundo González Urrutia pueda tomar posesión el 10 de enero del 2025. Entonces, ¿cómo se logra eso? Tenemos un gobierno
que está firme, que dice, y apoyado por el Tribunal Supremo de Justicia que ganó las elecciones. Tenemos una oposición que manifiesta que ganó las elecciones, que tiene las actas y que su esperanza es que Edmundo González Urrutia vuelva a Venezuela y se pueda juramentar como presidente. ¿Cómo hacemos con estas dos posiciones tan encontradas? Bueno, Margarita, la realidad política es un poco incómoda. La realidad política nos va a ir dando quizás lecturas de si eso va a ser posible o no. Yo considero que un cambio de régimen, de valores, de sistema a partir del 10 de enero va a ser bastante complicado sin el apoyo del estamento militar, sin el apoyo de todas las instituciones del Estado, sin el apoyo de la mayoría de los venezolanos en este caso. Por eso es importante entender que las promesas electorales deben trabajarse sobre realidades y la comunidad internacional podrá decir misa, Margarita, pero ya lo vimos en Venezuela. ¿Cuál es la realidad de la oposición, por ejemplo? Las debilidades internas, la falta de comunicación entre todos los sectores, que entre ellos pelean incluso y develan públicamente en las redes sociales sus debilidades, y siempre ha sido el gran malestar de la oposición que no le permite avanzar. La falta de entendimiento, la falta de comunicación, la paciencia estratégica, de alguna manera la mala lectura que tienen de los venezolanos al día de hoy, el antivenezolanismo que a veces se ve en las redes sociales de actores políticos que están afuera, que utilizan a Venezuela como instrumento de campaña electoral de otros países. En este caso lo estamos viendo con Donald Trump, donde se apela a una intervención militar, donde se apela a la repartición de sanciones sobre una economía venezolana que está destruida, que está en plena recuperación, pero no puede ser posible que existan actores políticos de la oposición que insistan por esta vía que afecta directamente la calidad de vida de los venezolanos. Y al final lo que se busca también, Margarita, es una renovación de actores políticos que desde el centro y no desde los extremos incluyan incluso al mismo oficialismo y al chavismo a proyectos en común para mejorar a Venezuela. Yo creo que eso es fundamental. No pensar que el otro es el enemigo, puede ser adversario, pero que de alguna manera puede sumar bastante para la recuperación institucional, la redemocratización del país. En pocas palabras, porque ya está concluyendo el programa, una recomendación para la oposición en estos momentos. Bueno, lo primero es, Margarita, no repetir lo que tanto agotó psicológicamente a los venezolanos, 2019, 2020, 2021. Precisamente eso. Lo segundo, la política no es hasta el final. La política no tiene final, la política tiene inicios de negociación. Y esto es un camino de largo aliento donde todos deben comunicarse y hacer política no a través de una fecha, sino a través de la capacidad de ellos mismos con la gente. Una recomendación para el gobierno. Sentarse con la gente de todos los sectores políticos de la oposición, atender las necesidades del pueblo venezolano, bajar la mirada a esos sectores populares que al día de hoy tienen muchísimos problemas, pero de alguna manera siguen apostando en Venezuela y quieren quedarse en Venezuela. Yo creo que es momento de reconquistar la política, pero la política se reconquista, Margarita, desde el diálogo sincero con todos los venezolanos, son de izquierda o sean de derecha. Gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Gracias a ti, Margarita. Nos acompañó Pablo Quintero, analista político, asesor comunicacional, y a ustedes, amigos, la invitación es para que nos sintonicen el próximo domingo a las 8 de la mañana Abriendo Puertas por aquí por Venevisión. Los esperamos siempre. Abriendo Puertas.